Soy doctor en ciencias. Mi nombre es José Rubiera. Soy meteorólogo de profesión, especialista en huracanes. He tenido a lo largo de la vida una larga experiencia de más de 40 años pronosticando huracanes. Fui en su momento director del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Por lo tanto, tuve a mi cargo todo lo que era el pronóstico de ciclones tropicales y el sistema de avisos y alertas. De modo que tengo una experiencia de muchos años en esa labor. He hecho estudios en varios países y bueno, soy actualmente vicepresidente del Comité de Huracanes de la región cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, que agrupa a todos los países de Norteamérica, del Caribe, y también a dos países que son de la región tercera de la Organización Meteorológica Mundial, pero que tienen costas del Caribe y también participan, como en el caso de Colombia y Venezuela, y bueno, toda Centroamérica también. Así que bueno, esa es una breve introducción para que los que no me conozcan pues, sepan un poco de mí. Bueno, muchísimas gracias. Señor José, la temporada de huracanes de 2024 está iniciando. ¿Qué factores pueden implicar? ¿Qué pronósticos hay para esta temporada comparada con las anteriores? ¿Si va a ser más fuerte o qué comportamientos va a tener ahora justamente con Beryl, que sorprendió a los científicos por lo prematura que fue? Hay que decir que esta temporada de huracanes, sin duda alguna, va a ser muy, pero muy activa. Incluso puede ser más activa que la del año pasado. Y voy a decir a qué elementos tengo para decir eso. En primer lugar, recordemos que el año pasado teníamos el niño. El niño es un factor inhibidor de ciclones tropicales. O sea, cuando hay el niño, hay fuertes corrientes en la atmósfera superior sobre el Atlántico que limitan el número de ciclones tropicales. Sin embargo, fue una temporada muy activa. ¿Por qué? Por la temperatura del mar. Una altísima temperatura que fue récord. Bien, este año no tenemos el niño. En el momento actual hay un evento neutro, pero se pronostica una niña para la parte principal de la temporada de huracanes, que es agosto, septiembre, octubre. Y además, el agua, el contenido de calor oceánico en el Atlántico es igual o superior, incluso en varios meses ha sido superior al del año pasado. Por lo tanto, ese factor, la energía que hay en el Atlántico y el hecho de que hay condiciones muy favorables en la atmósfera superior, seguramente darán una temporada muy, muy activa. Y Beryl es un ejemplo de ello, porque Beryl, en primer lugar, es el huracán, bueno, nació en el mes de junio, y en el mes de junio es un momento en que normalmente no ocurre eso, pero además ha sido el único categoría 4 en la historia de los ciclones tropicales en junio, pero pasamos a julio, y en julio ya llegó a categoría 5, y es el único categoría 5 en el mes de julio y el categoría 5 más temprano en cualquier temporada de huracanes conocida. O sea, ahí hay un ejemplo. Y el anterior, porque en realidad en julio no es un mes de muchos ciclones tropicales, ha habido solamente, antes que Beryl, un categoría 4, que fue en el año 2005 Dennis. Por lo tanto, es algo extraordinario lo que ha estado pasando. Y eso es un ejemplo del por qué estamos esperando una temporada de huracanes muy, pero muy activa en toda el área del Atlántico, Caribe y Golfo de México. Estos cambios en los comportamientos o anomalías o fenómenos extraordinarios, como usted lo menciona, ¿pueden deberse a el cambio climático o son factores netamente naturales en sus procesos? Yo pienso que es debido al cambio climático. Y también existen elementos de sobra para poderlo saber. La
temperatura media anual de todo el planeta se ha ido incrementando y en los años que llevamos del siglo XXI, todos los años han sido años mucho más cálidos que el promedio. Y los últimos años han sido los más cálidos conocidos a nivel de planeta como temperatura media. Por lo tanto, sí, yo pienso que eso es un resultado de que el cambio climático está actuando. El aire se calienta y ese aire lo comunica al mar. Y el mar absorbe esa energía y la conserva mucho más que el aire. Por lo tanto, esa es la causa de que el Atlántico esté tan cálido, además de las corrientes oceánicas que también han colaborado con ello. Hablemos un poco también de los cambios en trayectorias, en estos fenómenos que a veces son inusuales y que han empezado a afectar también otras zonas que antes no veíamos tan afectadas. Hablemos, por ejemplo, de San Andrés en Colombia, que no recibía huracanes categoría 5 y recibió recientemente el huracán Iota, que sorprendió además a las autoridades. Hay alertas también ya para La Guajira. Max, por ejemplo, alerta que es posible que un huracán llegue a tocar tierra en La Guajira, que hace mucho no se ve, o lo que sorprendió también a México hace el año pasado precisamente con el huracán Otis. Hablemos un poco sobre estos cambios y sorpresas en las zonas. Efectivamente, aquí se dan dos cosas. No es solamente el hecho de la actividad ciclónica, sino que los ciclones tropicales alcanzan mucha fuerza en poco tiempo. Mencionaba el Otis. El Otis pasó de una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en 24 horas. Solamente en 24 horas cambió enormemente su intensidad y su fuerza. De ahí que sorprendió a un lugar que nunca había tenido huracanes fuertes como fue Acapulco. El Caribe también ha tenido huracanes. San Andrés también. Recuerdo, por ejemplo, en el año 1988, si mal no recuerdo, 88, 89, el Joan, que cruzó muy cerca de San Andrés. No, perdón, el Joan, y también tuvimos otro huracán cerca de la isla de San Andrés. Y en Costa Rica, hace unos pocos años, hubo un huracán también cruzando en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Cosa insólita. Y efectivamente, hay trayectorias a baja latitud que tienen que ver con Trinidad y Tobago, con La Guajira, con San Andrés, con América Central, que eso antes no se veía mucho, era muy raro. Pues ahora hay una mayor factibilidad de que eso pueda ocurrir. Ahora que menciona a Centroamérica, es normal, recuerdo que el año pasado, si no estoy mal, o el año antepasado, un huracán pasó del Caribe, pasó Centroamérica y pasó al otro lado del océano. ¿Es normal que esto se presente o son parte de esas anomalías que usted menciona? Yo diría que es muy poco frecuente, muy poco frecuente. El mismo huracán Joan, que entró por la costa atlántica de Nicaragua, cerca de Bluefield, atravesó y salió al Pacífico como tormenta tropical. Eso fue hace bastantes años. Después, un lapso de tiempo que eso no ocurrió y vuelve a ocurrir. Por eso digo que es raro. No quiere decir que nunca haya ocurrido. Sí hay algunas cosas interesantes que no dependen de la naturaleza, sino de las personas. Antiguamente, cuando eso pasaba y pasaba a la cuenca del Pacífico, se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, Joan pasó a ser Miriam en el Pacífico. Ya eso no pasa, porque el Comité de Huracanes de la región cuarta estableció que para seguir, digamos, la secuencia de la cronología, los huracanes que pasen de una cuenca a otra no cambian el nombre. Es lo único, pero eso ha sido un cambio en las personas, de nosotros que hacemos este tipo de clasificaciones. Pero en la naturaleza existió, y lo que es posible es que esto pueda ser un poco más frecuente. Ahora,
Eso no lo sabemos, no hay datos suficientes para eso. Ahora que menciona precisamente el tema de los nombres, hicimos un barrido por internet, una plataforma que muestra cuáles son las búsquedas que están haciendo las personas precisamente sobre los temas de huracán, y hay una pregunta que la gente se hace y es: ¿cómo se categorizan? ¿A qué se deben los nombres? ¿De dónde salen los nombres que tiene cada huracán en cada temporada? Vamos a tratar de hacer la historia corta, porque la historia es un poco larga. Hay cosas que muchas personas no saben y normalmente no se habla de eso, pero los primeros que le pusieron nombres a los ciclones tropicales en el área del Caribe y en el mundo fueron la América Española. En la América Española porque se le ponía el nombre del santoral. O sea, bueno, vamos a ver un huracán en el año 1844, pues se llamó el huracán de San Francisco, hubo el huracán de San Ciriaco en Puerto Rico, 1928. O sea, se le ponía ese nombre como un recurso mnemotécnico. Pero había un problema porque el santo podía, digamos, un huracán afectar a Puerto Rico hoy, mañana a República Dominicana y pasado mañana a Cuba, y tenía 3 nombres. Y entonces el recurso mnemotécnico se perdía. Después, durante muchos años del siglo XX no se le puso nombre. Cuando en el año 50 el Servicio Meteorológico de Estados Unidos empezó a usar nombres del alfabeto en inglés, y en 1953 se empezó a poner nombres de mujer, y eso se hizo porque los aviones que bombardeaban las islas japonesas en misiones en la Segunda Guerra Mundial llevaban un nombre, el nombre de la novia, el nombre de la esposa. Y entonces, por ejemplo, el avión que lanzó el primer ataque atómico en Hiroshima se llamó Enola Gay, era el nombre de la esposa de Tibbets, el piloto. Bueno, así se empezó a poner nombres a los sifones. Y en el año 53 empezaron a ponerse nombres de mujer. En el año 78, el Comité de Huracanes de la región Cuarta es quien toma en sus manos el poner nombre y hace una cosa interesante. Fue el doctor Mario Rodríguez Ramírez de Cuba quien lo propuso, que fueran nombres de mujer y de hombre, muy adelantado a su época. Y además, que se alternaran. Y es así como se hace hoy en día. Y que se incluyeran 3 lenguas, que son las lenguas que se hablan en el Caribe, que son el inglés, el español y el francés. Y así es como se le pone nombre, y no se lo pone cualquiera, se lo pone el Comité de Huracanes. Hay listas de 6 años con una serie de nombres alfabéticos. Un año empieza por mujer, otro año por hombre, y se van alternando. Entonces, si hay un huracán muy fuerte, muy famoso, importante, vamos a suponer que sea Bene, pues un país que sea afectado dice: yo quiero cambiar el nombre. Entonces el comité analiza en la próxima reunión del año que viene si eso cumple los requisitos, porque fue un huracán muy intenso, porque fue muy importante, porque causó mucho daño, y entonces se acuerda ponerle el nombre. Y entonces se proponen nombres y se trata de poner el nombre del idioma que fue, y hay que poner el nombre del género que tuvo. Entonces, por unanimidad o por votación mayoritaria se toma el nombre y se cambia en la reunión del comité de huracán. O sea que, dicho en pocos minutos, esta es una historia que es todavía un poquito más larga, porque habría que ver lo que pasa en el Pacífico, lo que pasa en otros lugares, pero bueno, es muy larga. Es decir, que en ese listado que se tiene ya se sabe los nombres de los posibles huracanes o los huracanes que se van a presentar durante esta temporada. Hasta los próximos 6 años. A los próximos 6 años. Si Beren se quita, no se quitará hasta después de 6 años. Lo que esas listas están ya hechas. Una para el Atlántico y una para el Pacífico Oriental. Y después de Beryl, el siguiente huracán ya se tiene un nombre y un listado. ¿O eso entra a estudio? Bueno, ya hay que decir que la tercera tormenta tropical, aunque las personas no se hayan dado cuenta,
ya ocurrió, porque ocurrió en el Golfo de Campeche, vivió muy poquito. Estaba Beryl llamaba la atención, y entonces la depresión tropical 3 se convirtió en tormenta tropical, tomó su nombre, el que lo tocaba con la C, por lo tanto el que viene ahora empezaría con la D. Ah, va en orden alfabético también. Sí, orden alfabético. Y va cambiando hombre, femenino, masculino. Hombre, mujer, un año empieza con masculino y el otro año empieza con femenino y se alterna. Hay otro tema también que la gente suele buscar en temas de las búsquedas y es cazadores de huracanes, hablando de los aviones. Hablemos un poco de esto y también de los nuevos estudios e investigaciones que se están haciendo para entender los huracanes y los cambios que han tenido en los últimos años. Los llamados aviones cazahuracanes no son más que aviones que se le da determinada configuración para poder penetrar en un huracán y también para poder medir elementos de ese huracán. Digamos, en los Estados Unidos se usan, hay aviones de la NOAA que usan aviones P-3, hay aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, usan aviones C-130, están modificados por dentro para llevar instrumental científico, para llevar meteorólogos, para llevar personal de apoyo. Esos aviones van en misiones que penetran los ciclones tropicales, los huracanes, los va penetrando a nivel de vuelo, no bajan, sino van a nivel de vuelo, buscan las áreas en que hay menor intensidad y por ahí van hacia el ojo, hacia el centro mismo. En el centro mismo sueltan unos radiosondas que van hacia abajo, o sea, son como unos equipos de radio con un paracaídas que van bajando y van midiendo los elementos meteorológicos, la presión, la humedad, la temperatura hacia la superficie. Y entonces hacen sondeos verticales. Llevan también radares especiales que permiten ver las condiciones del huracán en esa altura. Y tienen un impresionante alijo de material científico que sirven para el estudio en tiempo real, o sea, cuando está el huracán, y son una herramienta insustituible para el pronóstico. Porque imagínense que se necesitan datos. Bueno, en el mar, ¿dónde están los datos? Hace falta datos. Bueno, el avión va dando datos desde que va entrando hasta que va saliendo, hasta que está dentro. Y detrás viene otro avión a sustituirlo. Y entonces hay una cantidad de datos que sirven para el pronóstico y no solamente para el pronóstico, sino también para los estudios posteriores que se hacen. Hay otro tipo de avión que lo que hace es, no penetra, sino va a los alrededores y va obteniendo datos del campo. Eran los Gulfstream. Son aviones que no están hechos para penetrar el huracán. El huracán penetra los aviones de propela solamente porque su velocidad es menor, pero hay aviones jet que van por la periferia y que entonces van obteniendo datos de campo, que también sirven para el pronóstico y también sirven después para la investigación. Y las investigaciones se están realizando en muy prestigiosos lugares del mundo, alrededor de todo el mundo, porque nosotros hablamos de huracanes, pero están los tifones, que son igual que los huracanes, es el mismo sistema, lo que cambia de nombre porque en el Pacífico le llaman así. Cosa muy curiosa, porque huracán viene de una palabra maya, uranque, y se le llama huracán aquí, en esta área. Pero en el Pacífico, el dios de las tormentas no se llamaba huracán, se llamaba Typhoon. Entonces, ese nombre Typhoon se le dice en inglés y se llevó al español como tifón, pero es exactamente el mismo fenómeno. Y entonces en el Pacífico está Japón, está China, está Corea del Sur, está Filipinas, está, bueno, para acá la India, en América están los Estados Unidos, está México, está Cuba, República Dominicana, y en el Océano Índico está, por ejemplo, la Reunión, la isla francesa, están las Comores,
está en Madagascar. Bueno, hay muchos lugares y en todos esos lugares se hacen estudios, se hacen investigaciones. Cada 4 años se reúnen los especialistas de ciclones tropicales de todo el mundo para intercambiar todo lo que se ha hecho en esos 4 años y ver en qué se puede investigar en los próximos 4 años. O sea que hay un sistema muy bien involucrado de todos los científicos del área tropical del mundo en el estudio de los huracanes, tifones o ciclones tropicales, como se le llama, por ejemplo, en Australia. Se le llama así solamente ciclones tropicales. Señor José, teniendo en cuenta el aumento en las velocidades y en la rapidez y la fuerza de los vientos, ¿hay posibilidad quizá que en unos años se reevalúe el tema de la categoría o se incremente a una sexta categoría si llega a unas velocidades muy, muy extremas debido también a esos cambios climáticos? Bueno, le voy a dar mi opinión, porque en los medios está hablando desde hace unos 2 o 3 años de que si no hubiese una categoría 6, o sea, actualmente tenemos la escala Saffir-Simpson con 5 categorías, y entonces se está hablando de si no hace una categoría 6. Le voy a dar mi opinión, que es la opinión también de muchos científicos que estudiamos este tema. No es necesario, porque es que un categoría 5, que tiene vientos máximos sostenidos por encima de 252 kilómetros por hora, cuando pasa a categoría 5, ahí no queda nada. Es tierra arrasada. Los daños son increíbles. Un categoría 6 no añadiría más daños porque prácticamente no hay nada que esto. Y la escala Saffir-Simpson es una escala muy bien construida porque está hecha por un meteorólogo, Simpson, y por un arquitecto, Saffir, ambos norteamericanos. Se basa en un estudio de los daños y con los daños puedes decir la intensidad, la categoría que tuvo ese huracán. Si nosotros alteramos eso, entonces las cronologías también se ven cambiadas, porque habría que entonces empezar una nueva cronología. O sea que hay muchos aspectos que no son convenientes para que se cambie y se ponga otra categoría. Y tampoco, por lo menos yo no creo necesario que sea hacer eso. Bien, señor José Rubiera, muchísimas gracias por este espacio, esta entrevista. En cualquier tema adicional lo estaríamos de pronto molestando durante esta temporada que pues, se ve que es bastante fuerte. Con mucho gusto.